Pues empezamos, si te parece bien. Sí. Usted es patrón de pesca y su trabajo en el Mediterráneo es muy diferente a lo que ocurrió una noche a finales de noviembre de 2018. ¿Cómo recuerda el momento en que recogió del mar a los refugiados? Bueno, la verdad es que el momento en que recogí a los refugiados lo recuerdo como algo agónico, ¿no? Como un momento de desesperación en el que no sabes qué hacer, ¿no? Ves a unas personas batallando con unos guardacostas por su vida, luchando, corriendo, unos tirándose al agua, lo ves como algo inimaginable. Es que creo que es algo que no se puede, la sensación no la puedes explicar, solo sabes que nada va bien y que tienes que actuar. Vale, gracias. ¿Cómo reaccionaron al ser rescatados y llevados a la cubierta de su pesquero de 24 metros? ¿Cómo fueron esos primeros momentos del encuentro a bordo? Los primeros momentos, la verdad es que fueron de verlos tirados por el suelo, agotados y medio muertos, ¿no? Aún con un vídeo que os pasaré después, se ve como uno cuando sube directamente se cae desplomado al suelo. Además, ese hombre pues creo que estaba enfermo del corazón y lo tuvimos que evacuar, ¿no? Pero por el suelo, ellos vieron que nosotros estábamos prestados a auxiliarlos, a darles agua caliente para ducharse, porque estaban mojados casi todos. Eh, Nos prestamos a darles toallas, a darles alimentos. Yo ordené al cocinero que hiciera una cena caliente para estas personas también. Y bueno, la verdad es que estaban exhaustos, agotados y como si se hubieran hecho una maratón, la verdad. Tirados por el suelo como si hubieran hecho una maratón. Vale, gracias. Usted conoce bien el mar. ¿Qué peligros se pueden encontrar los refugiados al cruzar el Mediterráneo y los marineros al rescatarlos? Eh, los refugiados en sí como peligro, el único peligro, bueno, tienen varios, ¿no? Por una parte el mal tiempo. Yo no sé si las mafias que mueven, no sé si las mafias que mueven todo esto tienen en cuenta el tiempo de ir y venir, pero eso a veces es imprevisible. De un día a otro se te puede poner un temporal y adiós patera. Por otra parte, tienen el otro peligro de que les persiga una patrullera y le pase lo que les pasó a estos chicos. Yo cogí a 12, pero no me olvido que se fueron 26 con los demás. ¿Qué pasa? Que esos 6, yo no sé si hoy en día estarán en este mundo. Y por otra parte, también pueden quedarse sin gasóleo. Más de una se ha quedado sin gasóleo. He escuchado historias de pateras que se han quedado sin gasóleo, compañeros de otros barcos que les han prestado un poco de gasóleo también, ¿no? Y por último, yo creo que uno de los últimos puntos sería que no llegaran a ningún destino, que a lo mejor se perdieran por ahí, que no llegan a ningún punto. A lo mejor de Libia a Malta hay unas 230 millas aproximado. No, no llegan a ningún destino, o el barco que los divise sea de bandera africana y los devuelva a su sitio. Y por parte de personas como yo, como mis compañeros de pesca, peligros, pues sí os puedo decir que un compañero mío rescató una patera hace unos 8 o 9 años y la gente se le amotinó. Era una bombona de freón, gracias a Dios era freón. Ellos pensaban que era butano y querían hacerla explotar. Eh, Otro peligro es que suframos lo que me pasó a mí, ¿no? Que ninguna autoridad, ningún gobierno de Europa te esté a abrirte las puertas para auxiliarte, ¿no? Y bueno, creo que pocos más peligros, ¿no? Que te quedes sin gasóleo y sin comestibles. ¿Nos puede hablar un poco de los rescatados, de los niños, los enfermos? ¿Cuáles eran sus temores y sus ilusiones más grandes? Bueno, sus temores eran ser devueltos a Libia, ¿no?
Como temor, yo creo que principalmente ese. No sé si pensaban mucho en alimentos y en gasóleo. Ellos se veían encima del barco y ya no se veían a salvo en una parte. Lo único que temían era ser devueltos a Libia. Y ilusiones a lo mejor de los rescatados, no sé si era esa la pregunta también, ilusiones de los rescatados era pues ir a nuestras tierras, ¿no? A Europa, a Italia, Malta, España, donde fuera, pero ellos querían llegar a un país libre, en el que no estuvieran perseguidos por nadie ni pasen ese tipo de calamidades. ¿Cómo alteró el tener una docena de personas más a bordo el día a día en el barco y sus planes de trabajo? Bueno, mis planes de trabajo, la verdad que estaba en remontada, ¿no? Llevaba unos días malos de pesca y unos días antes empecé ya a remontar, me iba bien la cosa. El tema es que la pesca tienes que ir moviéndote, porque si estás en el mismo sitio lo agotas y no capturas. A mí pues se me obligó, entre comillas, a no salir a no salir de la zona en la que estaba. Tuve que trabajar unos pocos días hasta que bueno, vi que mis capturas bajaron considerablemente en los días que pude trabajar. Luego cuando hubo mal tiempo, normalmente yo hubiera huido a otra zona con mejor tiempo, mejor clima para trabajar o a lo mejor ampararme detrás de alguna costa. Eso no lo pude hacer por ya saben las restricciones que unos tienen cuando pasa esto, que no te puedes mover. Ya a falta de 4 o 5 días de dejar a esta gente, abandonamos esa zona y fuimos al encuentro de Open Arms a noreste, más al noreste, pero digamos que ahí las capturas eran cero. Mis capturas fueron a menos, o sea, fui a una zona que no tenía pescado, tuve mala suerte y me tuve que quedar sin trabajar después por falta de gasóleo, por ahorrar gasóleo y combustible. Así que bueno, me trastocaron un poco en el sentido de que tuve que perder de trabajo 3 o 4 días y cambiar de zona, de ruta que no era lo esperado y mis capturas fueron para abajo en plena remontada. Una vez desembarcados a estos inmigrantes en Malta, ya no me daba tiempo a volver a bajar a las zonas a las que estaba, ¿no? Un poquito más al levante, un poquito más al norte, un poquito más allá. Estaba demasiado lejos de toda esa área de trabajo. Entonces, de ahí hacia el desembarque, las capturas fueron muy inferiores y, bueno, desgraciadamente no pude remontar. Usted se negó a desembarcar a las personas rescatadas en Libia. ¿Por qué? No, principalmente hay muchas cosas que no se saben, ¿no? Pero una de esas era el negarnos a desembarcar en Libia por la seguridad de estos chicos y, bueno, la nuestra también. Yo imagino que a nosotros tal vez no nos hubieran hecho nada. Hubiéramos entrado y salido tranquilamente, aunque yo haya dicho otras cosas por ahí que era más peligroso para nosotros, pero corríamos peligro, pero no tanto como ellos. Entonces me negué por el peligro principalmente de ellos y secundariamente el nuestro, aunque no lo veía tan peligroso. Luego me ofrecieron una patrullera libia que viniera y la verdad estuve intentando retrasar el momento hasta que lo pude retrasar lo suficiente para que se abortaran las misiones de Libia también. Como consecuencia de esta negativa, durante más de 10 días ningún país europeo aceptaba acoger a los refugiados. ¿Por qué cree que sucedió esto y qué supuso para los refugiados y la tripulación? Estamos en unas épocas que la extrema derecha está avanzando muy, muy
fuerte en nuestro continente, ¿no? Digamos que hay un discurso muy populista sobre la invasión de estas personas y bueno, ahora mismo creo que en Italia gobierna la extrema derecha, Malta está a tope de personas que vienen en patera también, porque me consta que Malta es una isla muy pequeña, claro, yo he estado varias veces, pero me consta que está llena de pateras y no dan para más. Y bueno, el discurso ese populista y las elecciones andaluzas en España también creo que fueron un factor muy importante para determinar que no se pudieran llevar ni a Italia, ni a Malta, ni a España desde unos primeros momentos. Le contó al diario El Mundo que tenía miedo de un motín. ¿Tan dura fue la situación? Sí. No, había momentos de desesperación en los que, claro, nosotros somos 13 y ellos son 12. Hay momentos en los que hay algo de tensión, en los que no sabes cómo tranquilizar al personal, qué puede pasar y, bueno, siempre corres el riesgo de un motín. Eso pasa en el día a día en cualquier embarcación, imagínese metiendo a 12 personas de fuera desesperadas por llegar a nuestro continente. La ONG Open Arms acudió en su ayuda. ¿Qué significó esto para ustedes y para los refugiados? La ONG Open Arms, para los refugiados no les simbolizó mucho porque no lo sacaron de ningún sitio. Pero para nosotros era un rayo de esperanza. Yo sí recuerdo la primera vez que vinieron, para mí fue una alegría tener un apoyo cercano. Claro, cuando tienes la responsabilidad de mando sobre todo esto, necesitas un cable, una ayuda, por mínima que sea, aunque sea verlos ahí enfrente nuestra, siempre necesitas un poco de ayuda, ¿no? Y solo el verlos ya fue un rayo de esperanza. Luego recuerdo que durante la tempestad tuvieron que irse 2 o 3 días y hasta que volvieron la verdad es que lo pasé muy mal, pero muy mal porque te ves solo, sin ayuda, sin amparo de nadie y las cosas no pintaban nada bien. Sin embargo, el gobierno español les puso trabas e incluso les indicó que no podían volver a su puerto, Santa Pola, con las personas rescatadas a bordo. ¿Qué piensa usted de esa actitud de las autoridades? Pues me parece una vergüenza, la verdad. Una vergüenza y de no tener pizca ni de humanidad, ni de nombre y de solo pensar en votos y en votos y en votos. Como antes me he expresado, estaban en las elecciones andaluzas y creo que pensaban más en el voto. Pero el mayor problema es que cuando dije vamos a Santa Pola, la vicepresidenta del gobierno recibió un mensaje a Salvamento Marítimo para que a su vez me lo remita a mí, en el que me decía que iba a ser yo el único responsable de que estas personas lleguen a España. O sea, para mí eso es una amenaza en toda regla. La verdad es que me dio igual y seguí para adelante y fue cuando se pusieron las pilas. Pero me parece una vergüenza que un gobierno que unos meses antes se trajo a 500 personas de una zona muy cercana a la mía, hoy mis días se negara a traernos a nosotros sabiendo que ni lo hemos buscado, porque nosotros simplemente nos dedicamos a faenar, ni tenemos culpa de nada. Simplemente hemos hecho lo que humanamente cualquier persona debería haber hecho. ¿Cree que España y Europa están haciendo lo suficiente para ayudar a los refugiados? ¿Cómo piensa que se puede y se debe solucionar esta situación tan dramática para tanta gente? No creo que España ni Europa estén haciendo lo suficiente, ¿no? Principalmente porque siguen entrando y siguen negando asilos a muchos de ellos, ¿no? Y en países como Italia están devolviendo a sus países. O sea, que volvemos a la misma problemática, es la rueda que nunca deja de girar.
Y como solución, la verdad es que como no soy político, no puedo, no sabría opinar al 100% sobre ello, ¿no? Pero yo lo que sí me expreso a veces es que estamos hartos de decir a nuestros gobernantes, ¿no? Que les llena la boca que son tan solidarios, que aportan mucho dinero a los países africanos y todas estas cosas que al fin y al cabo son milongas, porque con ese dinero no se hace nada. Ese dinero al final termina en la industria armamentística de los países a los que supuestamente ayudamos con nuestro dinero, lo cual ayudas a una industria que lo que hace es seguir guerreando y seguir provocando que la gente siga huyendo de esos países. Su familia ya había rescatado a más de 80 inmigrantes en varias ocasiones en 2006 y 2007. Usted participaba en aquella ocasión como marinero y su padre como patrón. ¿Qué diferencias y similitudes hubo entre las dos experiencias? Bueno, voy a elegirte un poco porque en aquel día con mi padre yo no trabajaba en el mar. Estuve a punto de enrolarme ese viaje, pero no trabajaba en el mar. Pero sí que trabajé en otra posterior, fue en 2007, un tal martes 13 de noviembre del 2007. Trabajé en otra operación, estuve en otra operación de este calado, eran 4 personas solo, pero fue muy diferente. En aquella, en 4 días se solucionó. No tienes ese agobio de pensar que la responsabilidad es totalmente tuya, porque era marinero. Y bueno, sabía que los que gestionaban todo, que eran los patrones del momento, lo estaban haciendo todo correctamente. Tienes fe en esas personas, ¿no? Y bueno, lo de mi padre, la verdad que desde tierra se vivió agónicamente, pero hasta que no viví la misma situación aquí, al mando de este barco, no comprendí al 100% lo mal que se pasa estando tantos días sin ninguna solución. ¿Por qué cree que es poco frecuente que barcos que no sean de ONGs rescaten a inmigrantes y refugiados? Bueno, esto es una respuesta fácil. Esto es una respuesta fácil. Tengo compañeros de otros barcos en el país italiano que han tenido a patente y se los han traído buenamente a su país, pues las han rescatado más cerca de la costa, tal vez en lo que ya son aguas jurisdiccionales de Italia, y la autoridad lo único que va a hacer ha sido arrestar el barco e imputar al patrón. Cuando oyes ese tipo de cosas, lo único que se te viene a la cabeza es que si tú rescatas una, se te va a caer el pelo, simplemente. Si se viera en la misma situación en el futuro, ¿qué haría? ¿Qué cambiaría del modo de actuar que tuvo en noviembre de 2018? No, lo haría igual. Tal vez avisaría antes a la prensa, porque la prensa cuando lo movió todo fue una de las principales que procuraron nuestra salvación, ¿no? Si este caso no se hubiera hecho tan viral, nosotros tal vez aún estábamos allí. Si nadie se entera de lo que pasa, al gobierno le da igual, no pierde votos. Y en el fondo eh, la crispación de la gente y todo lo que se movió la gente gracias a la prensa fue algo que hizo que el gobierno actuara, ¿no? Por el tema de rescate haría lo mismo, prácticamente lo mismo. ¿Qué mensaje nos darían nosotros, los jóvenes, en cuanto a nuestra actitud y nuestras acciones ahora y en el futuro ante una situación tan terrible como la que ocurre a diario en el Mediterráneo? ¿Qué cree que debemos hacer? Bueno, yo creo que yo también soy joven, os lo digo, ¿no? Tengo 29. Imagino que vosotros igual la mitad, pero también soy joven. Creo que España tiene una juventud brillante en todos los ámbitos, en estudiantil, en corazón, vamos, creo que este país tiene unas juventudes fantásticas que están creciendo sabiendo lo que es la igualdad. Tal vez cuando yo era más joven no se veía tanto extranjero por España.
no se veía, no se conocía tanto la gente con otro color. No, hoy en día ya es diferente, la gente está acostumbrada a que cualquier color son tus compañeros, son tus amigos, son tus hermanos. La gente hoy en día está muy hecha a esto, pero como tengo fe, solo puedo decir que la gente, que esta juventud que siga por su camino, que va a seguir brillando y que no cambien nunca, que son el futuro de este país y sin ellos nosotros no vamos a ser nada.